Sí, a mí me parece interesante, bueno, bueno, yo lancé el concepto eso de editorial emergente, pero claro, o sea, uno siempre está solucionando problemas, cada libro, o sea, tiene un recorrido, cada libro tiene una historia, y creo que uno como sello lo que hace es hacerse cargo de ese trabajo y facilitarle, digamos, cualquier escollo o traba al autor, o sea, en el fondo el problema de la rentabilidad, el problema del costo del libro, eso tiene que asumir el editor, o sea, el autor no debiera tener que enfrentarse a esa situación, o sea, para nosotros una ética básica es el no cobrar a los autores, o sea, eso yo lo encuentro atroz, o sea, el hecho de que ya el autor escribió, el autor debieran pagarle su propiedad intelectual por publicarlo, a veces las editoriales cuando estamos empezando no podemos hacer eso, les pagamos con la edición y con ejemplares, con la difusión, con el trabajo y el tiempo que uno le dedica a la obra y obviamente tratar de gestionar las presentaciones, viajes, la difusión del libro. Pero, pero una ética básica para nosotros es obviamente eliminar esa figura del editor imprentero, o sea, el editor bucanero que está buscando cazar a un autor y cobrarle para tener un catálogo que a la vez no va a tener ninguna identidad ni coherencia. O sea, en ese sentido, cuando tú mencionaste eso, dinero versus libertad, claro, o sea, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo te pago para estar en tu editorial, no lo voy a aceptar porque en el fondo estaría de alguna manera vendiendo el sello y el catálogo que yo he estado construyendo junto con mis autores en el fondo. O sea, sería como traicionar un poco la identidad del sello y también mi trabajo. Creo que ahí está la verdadera independencia, o sea, el catálogo se forma no solo por lo que publica, sino en el fondo también por lo que se va quedando abajo y por un tema simplemente de lectura y de sensibilidades nomás, que uno a veces no comparte y hay libros que uno nunca va a editar, simplemente. Eso por un lado. Pero el tema de la resistencia territorial me parece sumamente interesante, para nosotros es básico. Bueno, Arica, como ustedes saben, es una zona fronteriza, tripartita, y en la cual hay un tránsito y un flujo de productos tanto legales como ilegales. O sea, en Arica no solamente se traslada de una ciudad a otra ropa para comercio, whisky, cigarros y otras sustancias, sino que en alguna medida, viendo esa dinámica, esa lógica, nosotros dijimos, o sea, nosotros estamos en una zona en la cual estamos más cerca de Perú porque estamos a 40 minutos de Tacna y a 6 horas de Iquique. Entonces, eso por un lado, o sea, esa era como la primera situación que nos hizo clic. Entonces, nosotros imprimimos en Tacna. De hecho, las impresiones de los libros nosotros las hacemos en Perú. Y para nosotros un trabajo de resistencia fuerte ha sido con aduana, o sea, tener que adiestrar a aduanas de Chile con respecto a la importación de libros, o sea, que entiendan el valor cultural y patrimonial del libro. O sea, yo me he tenido que enfrentar a situaciones muy absurdas con impuestos sobre el libro para la importación, ya que si bien estos libros tienen todos los trámites legales en Chile, ISBN, registro de propiedad, al ser impresos en Tacna, yo no puedo mover la cantidad de libros, por ejemplo, hacia Santiago, Punta Arenas, donde sea, si es que no tengo el certificado de importación, por una cantidad que supere, digamos, la docena. En ese caso, cuando hemos tenido que hacer la importación, nos hemos topado con situaciones como, por ejemplo, los únicos libros que son considerados material cultural son las Biblias y los libros de Santillana. Entonces, tener que enfrentar, digamos, a un aduanero con esa lógica, para nosotros es una situación de resistencia. O sea, tener que en el fondo decirle, ¿sabes qué? O sea, acá no solamente vamos a pasar por eras de la selección, ¿cachai? Sino que también el trabajo de mover una industria y crear una industria en una zona sumamente pauperizada como es el norte, sobre todo una industria del libro, o sea, tienen que tener profesionales capacitados para enfrentar esas situaciones. Entonces, para nosotros creemos que ese gesto de enfrentar a aduana constantemente, para nosotros es una situación de resistencia, por un lado. Y por otro, el poder movilizar, de hecho, una industria en la cual uno pueda compartir con la experiencia con pares de Perú y entender también las dinámicas de profesionalización de esto. O sea, en Arica por mucho tiempo se autoeditaron muchos libros, o sea, y creo que esos datos estadísticos estaban. O sea, una vez hablando con una persona de la IBAN me decía, en los últimos 10 años en Arica solamente se han publicado 8 libros.
Yo decía, es imposible, o sea, me decía, lo que pasa es que ninguno de estos libros tiene o registro, depósito legal, y ISBN no existen, o sea, materialmente no existen. Entonces, nosotros hemos tratado de alguna manera con talleres, encuentros editoriales, moviendo editores del sur de Chile, de Argentina, de Bolivia, de México, de Perú, tratar de generar ahí una conciencia con respecto a la necesidad de crear una memoria en torno al libro. Entonces, es sorprendente que ahora obviamente la gente de acá, de la DIVAM, de la Biblioteca Nacional, nos digan, o sea, desde que empezaron ustedes, o sea, parece que ahora sí se producen libros en el norte, o sea, porque en el fondo no, en un momento no, salvo algunos autores que sí hacían el trabajo de enviar el libro, no ocurría en todos los casos, o sea, había muchos autores que estaban totalmente invisibilizados. Entonces creo que igual también ahí hay un trabajo de profesionalizar la industria, que es importante.